De 2024 reanudamos la audiencia de juicio oral en causa RIT 144-2023. Dejamos constancia de la presencia de los intervinientes, Ministerio Público, querellante, defensas, acusados y tribunal. Estamos escuchando las réplicas de la defensa. Tienen la palabra. Muchas gracias, señoría. Después de haber dejado atrás particularmente los hechos y específicamente el tema de los pasajes, que no viaje al extranjero, como se ha dicho en otros lugares, y en donde quedó absolutamente claro que todos esos pasajes fueron pagados por el Comando de Personal con cheques, que fueron a pagar facturas que incluían a doña Anita María Pinochet Ribe y a don Juan Miguel Fuente Alba, según las fichas de negocio respectivas, y que nada de eso se pagó en efectivo. Quisiéramos finalizar nuestra réplica con algunas notas o algunas aproximaciones en relación a la jurisprudencia citada por el Ministerio Público para abordar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se citó esa sentencia y a qué se refiere cada uno de los casos que abordan esa sentencia, y también utilizaremos otra jurisprudencia que abona nuestra tesis. Yo incluso me atrevería a decir que algunas de las citadas por el Ministerio Público también abonan la tesis de la defensa. Después de eso, finalizaremos con algunas cuestiones jurídicas que es importante de abordar, atendido lo que se ha dicho. En primer lugar, el Ministerio Público citó en sus réplicas, no recuerdo bien si en el alegato de clausura, pero en la réplica claramente citó la sentencia 162 del 2012, que es la misma o se refiere al mismo procedimiento seguido ante este tribunal, el cuarto Tribunal Oral en lo Penal, el RIT 253 de 2011. Esa causa se refiere a la persecución de un delito de tráfico de drogas, se refiere a un hecho completamente diferente, y en donde la conducta de lavado que fue sancionada fue una conducta de lavado que consistía en incorporar los dineros provenientes del narcotráfico a la contabilidad de una casa de cambios, en colusión con el gerente de dicha casa de cambios. La sentencia 27 del 2016 del séptimo Tribunal Oral en lo Penal también es por conductas de narcotráfico. Y en ella, tal cual, entiendo que esto lo dijo el señor fiscal, tal cual lo dijo el señor fiscal, se depositaban los dineros provenientes del narcotráfico en las cuentas abiertas para un minimarket y una carnicería de la pareja o creada por la pareja de la persona acusada por narcotráfico. Entonces, se hacía pasar el producto de la venta de drogas como si fuera producto de la venta de carnes y de los productos del supermercado. En este caso, es importante dejar establecido que las personas que fueron imputadas por el delito de lavado de activos, tal cual, esto sí lo dijo el señor fiscal, tenían pocos estudios y no tenían una formación académica o formación formal muy sofisticada. No obstante lo cual, lo que hicieron fue utilizar un mecanismo bastante sofisticado, es decir, incorporar el producto del narcotráfico en el patrimonio de una empresa creada o de propiedad de la pareja de la persona que se dedica al narcotráfico. Eso claramente habla de un acto de ocultamiento y disimulación, lo que no ha ocurrido en este caso. Además, en esa causa también está acreditado, según la misma sentencia, que se crearon sociedades ad hoc, en este caso no hay la creación de ninguna sociedad ad hoc, y se compraron inmuebles a nombre de terceras personas distintos de los imputados.
La causa 168 del 2019 también, del Séptimo Tribunal Oral en lo Penal, también versa sobre tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de activos. La persona que resultó condenada en ese procedimiento, según se acredita en la propia sentencia, no tenía ingresos formales ante el Servicio de Impuestos Internos, primera cuestión. Tampoco ante ningún otro organismo. Y se probó su participación directa, a través de prueba directa, en el delito base de tráfico de drogas. Las conductas de lavados que ahí se aprecian son conductas de compra de bienes que están a nombre de terceros. Los abonos en la cuenta corriente respectiva son abonos que suman más del 60% de los abonos que están registrados en esa cuenta en efectivo, y pasó de tener un patrimonio igual a cero, nada, a tener 20 automóviles como parte de su patrimonio. Aquí es importante también destacar que, no obstante ser varios los imputados, 3, solo se condenó a la persona que actuaba como cabeza de este grupo, o que el que se dedicaba directamente a los actos de narcotráfico. Es más, uno de los imputados, a través de la cual se incorporaron los bienes provenientes del narcotráfico al patrimonio de esa sociedad, fue absuelto porque las sociedades, de la cual era él el titular o el dueño, el accionista o el socio, que se había dicho por parte de la acusación que se habían creado para disimular o ocultar el dinero, habían sido creadas todas antes de la comisión de los delitos imputados como delitos de lavado de activos. Y antes incluso de los delitos cometidos por el imputado principal que resultó condenado. Además, dichas sociedades se demostró que no eran sociedades de papel, eran sociedades que tenían movimientos reales. Y no se acreditó, según lo reza la sentencia, que la situación patrimonial antes de lo vinculado al delito base no se estableció cómo es que cambió de antes a después. Y en esa oportunidad, en ese juicio, comparecieron funcionarios de la BRILAC, quienes señalaron, y lo que sirvió de base para la absolución de los imputados no condenados, declararon no haber investigado el patrimonio anterior, lo que se parece bastante a lo que ha ocurrido en este juicio. En la causa 993 del 2011, citada por la Corte, en el ingreso 993-2011 de la Corte de Apelaciones de San Miguel, también por tráfico de drogas, se acreditó en dicho procedimiento que los actos de lavado habrían sido la compra de casas, pero que no se inscribían. Es decir, se celebraba un contrato de compraventa del inmueble, pero él no figuraba inscrito a nombre de quien adquiría. Participaron en dichos delitos varias personas y hay un pronunciamiento bastante interesante en cuanto a que esa sentencia reconoce que habría un problema de ne bis in idem o non bis in idem respecto de algunas personas que fueron condenados y por lo tanto no se les condena por el delito base y sí se les condena por el delito de lavado. La última causa, entiendo citada por el Ministerio Público, es una causa, antes de eso, esto revela, lo dijo, entiendo también el señor fiscal, que la ley de lavado de activos fue una ley que surgió al amparo de la necesidad de combatir organizaciones criminales y el delito de narcotráfico. Lo que yo dije fue eso, y lo que avaló mi afirmación, es la historia de la ley. En la historia de la ley,
toda la discusión que se da a propósito de este delito que se estaba creando, el nuevo, se da a propósito de las organizaciones criminales y del delito de narcotráfico. Yo no dije que en la ley original 19.913 no estuviera el delito de malversación, porque lo estaba. Pero lo que sí dije es que la discusión versó sobre otros fenómenos, no en los delitos de malversación. Ahora continúo. El Ministerio Público citó la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción 242-2022 y una sentencia de la Corte Suprema vinculada a la misma, la 17.886 del año 2023. Nos costó llegar muchísimo a esta sentencia. Si uno accede al sitio web del Poder Judicial, esta es una causa que está reservada según la página web del Poder Judicial. Sin embargo, no sabemos cómo ni por qué. El sitio web de Thomson Reuters, a través de su sistema, Thomson Reuters, sí, a través de su sistema de búsqueda de jurisprudencia, Westlaw, entiendo, sí la tiene publicada la sentencia. Y es muy interesante, es muy interesante. Efectivamente se trata sobre un caso de fraude de subvenciones, pero fíjense bien, las conductas que se imputan de lavado son emisión de bonos por la imputada a nombre de un tercero. Y a través de eso se habría cometido el delito de malversación o de fraude de subvenciones. Respecto del el delito de lavado de activos, lo que se imputa es que el dinero que obtuvo producto de este fraude de subvenciones lo entregó a su hermano para que éste comprara inmuebles a nombre de los hijos de él. Todos menores de edad. Además, incluso se acreditó que este hermano abrió cuentas corrientes y traspasó a ellas más de 1.000 millones de pesos y puso muchos otros bienes a nombre de estos hijos a los cuales aludí. Las sociedades, me apuntan aquí, las sociedades que se crearon y las cuentas corrientes que se abrieron son también a nombre de los hijos del hermano de la imputada. Bueno, como se podrá ver, ninguno de estos hechos que están en la base de estas sentencias se parecen o tienen semejanza con el caso que ha sido materia de este juicio. Todos los bienes que se dicen lavados, todos los bienes, a pesar de que se dice que la sociedad conyugal no existe, todos los bienes pertenecen a la sociedad conyugal, aunque estén a nombre de doña Anita María Pinochet Rivec por una disposición legal que está en el Código Civil. Nada ha salido de él. Se puede predicar en consecuencia que ha habido actos de ocultamiento, de disimulación, si todo lo que se imputa a título de lavados, que ya dijimos, no se ha acreditado por los medios de prueba legal que ello hubiera ocurrido, pero si lo que se imputa es depósito en efectivo en cuentas corrientes y pagos de tarjetas de crédito, entonces está claro que eso no son actos de disimulación o actos de ocultamiento. Yo no voy a repetir lo que ya dije, tampoco nos parece que estén en la hipótesis de la letra B, porque esa hipótesis de la letra B del artículo 27 de 19.913 alude a terceros. Yo ya hice la distinción, la letra A alude a actos de autoencubrimiento especialmente penados por esta ley y la hipótesis de la letra B, actos de receptación por terceros. ¿Por qué en la letra B, acto de receptación? También lo dije, pero lo reitero, los actos de receptación parte por decir que las personas que adquieran los bienes provenientes del delito base. Y ahí va dando una serie de otras hipótesis vinculadas a esta tenencia o a esta disposición de estos y a este uso de estos bienes adquiridos como si fueran receptadores. Aquí se ha dicho, por lo tanto, que nosotros, o más bien los señores, el señor Fuentealba y doña Anita, habrían usado cuentas corrientes abiertas
durante el periodo investigado, que ya vimos que fueron 2. Las anteriores creemos que es un error jurídico sostener que fueron abiertas para cometer un delito que era imposible de prever. Y todas estas cuentas que fueron abiertas durante el periodo en que don Juan Miguel Fuentealba fue comandante en jefe, fueron cerradas inmediatamente después de haber cumplido el fin por el cual fueron abiertos, entre ellas, por ejemplo, la adquisición de un auto en la automotora Kaufman. Por lo tanto, uno podría llegar a sostener que si se van a usar estas sentencias como argumento, bueno, estos argumentos no sirven para probar en este juicio el delito de lavado de activos. Sin embargo, hay otras sentencias, estas son nuevas, perdón, hay una sentencia adicional. Hay una sentencia adicional que citó mi colega don Marcelo Oyarzábal el día de ayer, referido al caso Basura, en donde se condenó a una sola persona, habían 10 imputados, entre ellos mi cliente, que fue absuelto. En esa causa se imputaron a muchas personas lavados de activos, y la hipótesis que él pretendió demostrar respecto del delito de lavado de activos es que el autolavado está sancionado por disposición expresa. La verdad es que yo creo que el autolavado, si uno lee el texto de la ley, no es autoevidente. No es cierto, no es correcto sostener que porque hay una regla, como citó el colega Martorell, el consejero de Defensa del Estado, porque hay una regla de acumulación material de pena, entonces está probado que el autolavado se castiga. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso está pensado porque hay acumulación material entre el delito base y el delito de lavado, cuando hay delito de lavado. Y en esa sentencia que citó el colega Oyarzábal, o del el representante del Consejo de Defensa del Estado, él citó una parte que es precisamente el tema que nosotros hemos señalado en nuestros alegatos de clausura, en donde dice expresamente, lo recuerdo de memoria, el tema del autolavado no es una cuestión que esté resuelta ni es pacífica en la doctrina. Así dice la sentencia. ¿El tribunal optó por una de las tesis? Sí, como hay otros, como veremos a continuación, que optan por otras. Por lo demás, esto que acabo de decir respecto del autolavado, yo vuelvo a citar el más reciente trabajo que se ha escrito en el libro Derecho Penal Económico, parte especial, actualizado a la ley 21.595 sobre delito económico del año 2024, precisamente, en la editorial Tirán Leblanc. En ella, el abogado Marcos Contreras, en la página 451, dice expresamente: el lavado de dinero es un delito común, por lo que no requiere que el autor ostente calidad especial, incluso puede ser el propio autor del delito previo. Estas hipótesis, es decir, la comisión del delito de lavado por el mismo sujeto que cometió el delito base, se denomina autolavado. Su introducción, extendida también en derecho comparado dadas las recomendaciones internacionales, ha generado polémica, llegando incluso a aseverarse su inconstitucionalidad. Esto no es pacífico. Nuestra opinión, como ya la sostuvimos, es que el autolavado hace que la interpretación del delito de lavado activo del artículo 27, tanto en sus letras A como en las letras B, atrofie una aplicación en donde basta con que se cometa el delito base para que se cometa el delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos, tanto por su autonomía y su independencia y por ser un delito diferente, como incluso lo dice el Tribunal Constitucional, requiere actos posteriores diferentes a el mero hecho de haberse, en este caso, malversado o haberse obtenido dinero del narcotráfico o haberse obtenido dinero producto de la trata de personas. Así las cosas, por lo tanto, si no se hace un esfuerzo por llegar a sostener que hay actos posteriores, entonces estamos sancionando a título de lavado un autoencubrimiento o un autolavado. Lo que nos parece que
no procede conforme a ningún estándar dogmático. Pero vamos a citar otras sentencias a propósito de los verbos rectores del 27 letra A. Hay una sentencia muy interesante, entiendo que esto es una sentencia recientemente, no, es una sentencia, la 139/2010 del segundo Tribunal Oral en lo Penal, que habla sobre el ocultar o disimular. Voy a citar el considerando respectivo, señoría, ¿me lo permite? O sea, lo voy a leer, perdón. Dice, sin embargo, no resultó acreditado que el asistía dolo de ocultamiento del origen espurio de sus bienes, toda vez que los bienes raíces los adquirió a nombre de su hija, su yerno y del suyo propio, algunos automóviles a nombre de su hermano, su hija y su nuera, por lo que eran fácilmente pesquisables a través de las fuentes abiertas. Y, por último, también adquirió vehículos a nombre de terceras personas que utilizó como instrumentos para la comisión de los delitos de tráfico, con lo que evidentemente la intención de evitar que la policía lo relacionara buscaba evitar que la policía lo relacionara con dicho ilícito. Por último, ninguna de las personas que aparecían como dueños de tales bienes tenían trabajo o ocupaciones lícitas que les generaran medios suficientes para adquirir tales bienes, de forma tal que cualquier intención de ocultamiento por esa vía resultaba irrisorio, sin que aparezca una voluntad manifiesta de realización como elemento del tipo penal objetivo. Así las cosas, la prueba de cargo no logró acreditar que en la adquisición de estos bienes haya existido una actitud de disimulación o ocultamiento, como lo exige la norma en análisis, aun considerando que el artículo 27 en su letra A de la ley 19.913 emplea la expresión de cualquier forma. Es interesante esta sentencia porque incluso uno podría decir, oiga, pero si ahí está describiendo actos posteriores, adquisición de bienes, adquisición de automóviles, pero lo que está diciendo ¿es suficiente el mero hecho de adquirir si lo adquiere a su nombre o si se pueden trazar los bienes? Eso es lo que está diciendo esta sentencia del año 2010. En este juicio, en el juicio que hemos estado presentes casi ya 11 meses, no se ha probado, a nuestro modo de ver, ningún acto de ocultamiento o disimulación. Ya hemos dicho, el caso del Ministerio Público se reduce. El alegato del Consejo de Defensa del Estado así lo ratifica, que los hechos que constituirían el lavado serían depósitos en efectivo y pagos de tarjeta de crédito. Pero todo esto está a nombre de los miembros de la sociedad conyugal, todo. ¿Hay acto de ocultamiento en el depósito en una cuenta corriente? ¿Hay acto de ocultamiento en pagar una tarjeta de crédito? Todo pasó por sus cuentas corrientes personales y no hay terceros involucrados, no hay sociedades creadas, no hay nada que permita sostener con asidero que aquí se han ocultado o disimulado el origen de estos dineros. Por lo demás, ya lo volvemos a decir, ninguno de estos depósitos, ninguno de estos pagos se investigó el origen por propia confesión de los miembros de la Brilac. Hay otra sentencia que es muy interesante, muy nueva también, están pendientes de recurso. Es la sentencia RIT 392 del año 2023 del sexto Tribunal Oral en lo Penal. Aquí también, en esta sentencia, se abunda sobre el verbo rector de ocultar o disimular y dice expresamente que ello no concurre si producto o con el producto de los bienes que provenían del delito base se adquirió un inmueble a nombre del propio sujeto que ha estado cometiendo el delito base. Dice expresamente, señoría, de esta forma, estando completamente identificada la persona que adquirió el inmueble en documentos de carácter público, por lo que a juicio de estos sentenciadores, la premisa de ocultar en el sentido de esconder, tapar, disfrazar y encubrir a la vista, está entrecomillado desde el esconder, cierre comillas, o disimular es definido como, comillas, encubrir con astucia la intención, o, comillas, disfrazar u ocultar algo para que le parezca distinto a lo que es, cierre comillas, es decir, la existencia de un ocultamiento real o material de los bienes para sustraerlos de la percepción de terceros, atendida a la naturaleza pública de los documentos antes referidos, tampoco existe el disimular. En cuanto a encubrir dichos bienes a la vista de terceros o crear una apariencia respecto de su titularidad que no se ajusta a la realidad. Más aún,
tratándose de operaciones y documentos que, atendida su naturaleza, deben ser informadas a las autoridades fiscalizadoras. Esto fue lo que pasó en este juicio. No hay nada que haya sido ocultado, nada. Está todo a la vista. Vuelvo a insistir, los inmuebles que se adquirieron están todos a nombre o de Juan Miguel o de doña Anita, pertenecen a la sociedad conyugal, y todo con lo cual se pagaron la adquisición de dichos bienes está acreditado con comprobantes regulares que fueron incorporados como documento al juicio. Respecto de la situación de la compra y venta de los inmuebles a sus hijos, tampoco hay nada oculto, y además se explicó que tenía una lógica no de una persona que vive de la renta de sus inmuebles, sino que de compraventa entre padres e hijos. Y además está acreditado cómo se financiaron dichas compras y la obtención de los beneficios de tales ventas. Bueno, por cierto, la primera de dichas operaciones es una operación que es antes de los hechos o del periodo en virtud del cual se dice que se cometieron o dentro del cual se dice que se cometieron los delitos de lavado de activos. No hay ninguna, por lo tanto, maniobra que pueda acreditarse ni de ocultación ni de simulación. Yo agrego, no puede haber ninguna maniobra de adquisición de los bienes provenientes del delito base, de tenencia, de posesión o de uso, porque eso implica participación de terceros. Y en consecuencia, creemos que esta sentencia aporta mucho en esa parte para esclarecer el sentido de la ley y abona la defensa. La misma sentencia que estamos analizando, que es la sentencia dictada en el proceso 392-2023 del Sexto Tribunal Oral de lo Penal, señala expresamente al respecto. Cabe indicar que de la prueba rendida fuera de los dichos de los funcionarios policiales antes indicados, no se contó con antecedentes probatorios alguno que diese cuenta de la situación patrimonial de la acusada con anterioridad al año 2019. Lo mismo que ocurrió acá. Los policías de la BRILAC o de la BRIAC o BRIDEF antes no investigaron esa situación. De manera que se pudiese establecer, más allá de toda duda razonable, que la referida adquisición se efectuó con dineros provenientes del delito de tráfico ilícito de drogas. En este sentido, no se levantó informe patrimonial o bancario alguno, tampoco información de organismos fiscalizadores como el Servicio de Impuestos Internos. Aquí sí, aquí hay un informe del Servicio de Impuestos Internos que dice que todo el movimiento patrimonial y de inversiones y origen de los recursos, según el requerimiento del Ministerio Público, se encuentra todo plenamente justificado, lo dice así el informe, que dice cuenta de la iniciación de actividad de ingreso anterior a la fecha de adquisición del bien inmueble. Bueno, la cita ya es suficiente para demostrar que aquí hay antecedentes que permiten demostrar que no se pudo acreditar por parte del Ministerio Público el origen espurio de los recursos que se dicen que fueron lavados a través del depósito y el pago de las tarjetas. Es importantísimo recalcar que, a propósito de esto último que he leído, es muy importante que se acredite tanto la situación patrimonial anterior como el origen de los dineros. Y nosotros creemos haber demostrado al tribunal que eso se logró demostrar. Lamentablemente, en las réplicas se dice, yo diría más bien que hubo una suerte de acomodo en sus réplicas de lo que era la posición original del Ministerio Público. Hoy día dijeron en las réplicas que en realidad da lo mismo el patrimonio previo. Eso fue lo que dijeron. El señor fiscal utilizó una expresión: nosotros no negamos que hayan tenido patrimonio previo, pero da lo mismo para esta investigación. La verdad es que, conforme a lo que hemos venido razonando en esta audiencia, no da lo mismo no investigar el patrimonio anterior, porque
y sobre todo el comportamiento financiero, porque ya lo dijimos ayer y lo pusimos de relevancia. Cuando el policía Álvarez sostuvo que le parecía extraño el cambio de conducta del comportamiento financiero, confesó que no había estudiado el comportamiento financiero previo. Y nosotros demostramos cuál era ese comportamiento financiero previo, que es muy similar a aquello que hoy día se dice que es sospechoso o constitutivo del delito que se está imputando. Los testimonios, por lo tanto, de la policía nos parecen a nosotros que no lograron en este juicio desvirtuar la presunción de inocencia. ¿Por qué? Básicamente porque no investigaron. En cuanto a cuestiones jurídicas, se usó el término de ignorancia deliberada en la réplica por parte del Ministerio Público. Yo antes lo había usado porque me parecía que la conducta del Ministerio Público y la aproximación del Ministerio Público con este caso era precisamente de ignorancia deliberada o de ceguera deliberada, por cuanto, teniendo los antecedentes a la vista, no los vio y no los quiso ver, estando obligado para ello. Es que eso es la ignorancia deliberada. La ignorancia deliberada, señorías, es un recurso que se está utilizando originalmente en la doctrina estadounidense o anglosajona para sancionar a título de dolo a aquellos que, poniéndose en una situación deliberada, voluntaria, de desconocimiento, pretenden eludir las consecuencias penales de su comportamiento. Eso es la ignorancia deliberada. Pero para eso se establecen requisitos. En el libro del profesor Rayés, que yo creo que es la aportación más importante, diría la única, sobre ignorancia deliberada en derecho penal, que está en la editorial Atelier, libro jurídico, y es un libro que al menos en la versión que yo tengo tiene ya bastante años, por cuanto es del año 2007. En este libro se dice que los requisitos de la ignorancia deliberada son tener algo que provoque una sospecha al sujeto que se pone en situación de ignorancia deliberada, tener la posibilidad de conocer y el deber de conocer y negarse a ese conocimiento. Vamos a ver qué ocurrió aquí con doña Anita. Su marido manejaba o administraba la sociedad conyugal. Es él el que efectuaba, como él lo reconoció, la administración de los bienes propios de la sociedad conyugal. Lo dijo expresamente, básicamente su cuenta corriente incluso se nutría, básicamente se nutría de los ingresos de la sociedad conyugal, como correspondía, por lo demás. No eran bienes del señor Fuentealba. Entonces, si es así, hay un tema que se ha eludido, es que si se pretende que doña Anita estaba obligada, tenía el deber de conocer, porque podía conocer, ahí hay un error garrafal. Recuerden que el delito base es el delito de malversación de caudales públicos vinculado al mal uso o al uso por destinación diferente de los recursos otorgados al ejército por gastos reservados. ¿Tenía la posibilidad doña Anita María Pinochet Rivec la posibilidad de acceder a esa información? No. ¿Tenía el deber de conocer? No. Si se dice, oiga, pero es que era muy sospechoso lo que estaba haciendo el señor Fuentealba con estos depósitos y con estos pagos, bueno, entonces lo que habría que sostener por parte de los acusadores es que todos somos custodios de lo que hacen nuestras parejas, nuestros convivientes, nuestros cónyuges, incluso nuestros hijos. Llevarle una contabilidad paralela. Y decir, a ver, ¿de dónde sacaste este dinero con el cual compraste la Nintendo? ¿De dónde sacaste este dinero para ir a la peluquería? ¿De dónde sacaste este dinero para pagar lo que estás pagando? Eso es lo que está diciendo el Ministerio Público. Eso es imponer a los ciudadanos, porque ya no es solo a los funcionarios públicos,
sino que imponer a todos los ciudadanos un deber que yo me atrevería a calificar de un deber supererogatorio, que no es exigible por el ordenamiento jurídico. Está claro que doña Anita podía confiar plenamente que los dineros que se incorporaban a la cuenta corriente y con lo cual se hacían estos pagos eran dineros que provenían no solo del sueldo del señor Fuentealba, de los arriendos, 140 millones de pesos en 4 años, de las compraventas, de los bienes y de las utilidades que se reportaban, de los créditos hipotecarios que se entregaban, etcétera. ¿Por qué entonces se podría imponer a doña Anita la obligación de transformarse en auditora del comportamiento de administrador de la sociedad conyugal? Claro, y aquí me podrán decir, usted dijo ayer que la sociedad conyugal tiene incluso parecidos cuando se liquida con las sociedades comerciales. Claro, pero bueno, quienes estamos casados, especialmente hace mucho tiempo, sabemos que si yo tengo que estar atento a lo que pase en mi cuenta corriente, perdón, en la cuenta corriente de mi cónyuge o ella en lo que pasa en mi cuenta corriente, la verdad es que yo creo que el matrimonio no duraría nada. Está claro, por cierto, que los ingresos a las cuentas superaban con mucho al sueldo, porque tanto la policía como el Ministerio Público se negó a ver los otros ingresos. Se negó a ver los arriendos, se negó a ver los desahucios, se negó a ver los mayores valores de la venta de inmuebles, etc. Incluso yo me atrevería a decir que hay algunos que se negaron a ver aquello que se produjo mientras estuvo en comisión de servicio en Estados Unidos. ¿Por qué entonces se va a suponer que esos depósitos son inyección de dinero ilícito? ¿Por qué se le va a exigir a doña Anita que ella tenga que suponer eso? ¿Por qué se le va a exigir a doña Anita interrogarle por qué está haciendo con los gastos reservados? Si eso es, a mí me parece que es inexigible. Aquí en este juicio, doña Anita fue interrogada sobre el punto y dijo, yo de los gastos reservados no tenía la menor idea. Y lo único que algunos dijeron fue, vinculado a esto, unos señores Vázquez y un señor Rosas, que dijeron, no, es que había inyección de 25 millones a la Fundación de Señoras del Ejército, que eran de gastos reservados. Los que se suponía que le entregaban ese dinero, el señor Cortés y los DIFE, no dijeron eso, es más, lo negaron. Además se dice, vuelvo al tema de los 2 millones, lo siento, pero está dicho, está reiterado, al tema de los 2 millones que se le habrían entregado a doña Anita está desmentido y no sé de dónde surge que aquí en este juicio se haya acreditado que a doña Anita se le entregaran 2 millones de pesos. Más aún, la persona que tuvo a su disposición dinero de gastos reservados para la casa comando de Lo Curro fue el señor Hidalgo, quien fue interrogado al respecto y dijo, nunca le entregué dinero efectivo ni a doña Anita ni a nadie de su familia, ni al señor Fuentealba ni a su hijo, que vivían en dicha casa comando. Lo que llama la atención es que el Ministerio Público en su réplica haya dicho que doña Anita cometió el delito de malversación de caudales públicos. Audio número 1 del 9 de abril del 2024, minuto 18:33. Lo sugiere a través de su intervención que dijo específicamente que la administración, si bien no tenía estrictamente una custodia física, sí tenía una administración y la doctrina para los efectos del delito de malversación de caudales públicos, más adelante vamos a citar al profesor y ministro Mato, exige que no se requiere que el funcionario público tenga la custodia física. Entonces, estaba hablando en el minuto 18:33, el 9 de abril, de doña Anita y del delito de malversación. La verdad es que creo que queda descaminado. Respecto del auto de procesamiento, que también se ha hecho una gran defensa por parte del Consejo de Defensa del Estado
y de el Ministerio Público. El auto de procesamiento, dicen, es un documento y se nos dice que a propósito de una incidencia formulada a poco comenzar este juicio, el tribunal habría dado por sentado, yo creo que es una interpretación que va más allá, pero habría dado por sentado que entra todo el documento. Pero eso tiene un problema muy grave, o en realidad tiene varios problemas muy graves. Si uno lee atento, y esto aquí me hago cargo de una argumentación que hizo el señor fiscal, si uno mira atento ese auto de procesamiento y tiene que tomar en cuenta todo, yo creo que es obligada la absolución en este juicio, porque hay versiones que entregaron las personas que son citadas en ese auto de procesamiento que desmienten lo que dijeron acá y que han sido usadas en este juicio como fundamento de la imputación. Pero si lo usan como fundamento de la imputación, lo que dijo acá, y van a usar lo que dijo allá, entonces se anulan. Esa es la consecuencia. Pero además, lo más grave, señoría, ahí también se mencionan documentos que no entraron al juicio. Se mencionan testigos que no vinieron a declarar. Y se nos dijo, se habla del señor Clovis Montero. Bueno, ahí está citada la declaración del señor Clovis Montero. ¿Quiere decir la posición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado que el tribunal está obligado a tomar en cuenta lo que dijo Clovis Montero en justicia militar? Ciertamente eso no es posible, porque ya dijimos, la norma expresa dice que la única prueba válida es la que se incorpora en el juicio. El abogado del Consejo de Defensa del Estado hace una defensa de la actuación de él a propósito de su alegato de clausura diciendo, bueno, pues si entró el documento completo, ¿por qué no voy a poder leer lo que ya entró? Más o menos eso fue la argumentación. Sin embargo, ya hay un tema problemático ahí, porque lo que entra al juicio, todos sabemos, los documentos se incorporan mediante su lectura resumida. Y si es así, ¿por qué no leyó esas declaraciones durante el juicio en la etapa probatoria? ¿Por qué no lee en su alegato de clausura? Yo creo que ahí está. Básicamente ahí están los dos argumentos que nosotros dimos y sostuvimos para señalar que no era procedente que entrara el autoprocesamiento, que no fuera para acreditar que el señor Fuentealba estuviera procesado. Pero ahora decir que tiene que entrar el autoprocesamiento como un documento y tiene que hacerse cargo el tribunal de todo lo que dice el autoprocesamiento me parece un despropósito. Es ilegal, más aún. Pero vamos a ver, ¿es el documento, el del autoprocesamiento, ¿es el autoprocesamiento un documento? Sí, ya, vamos a admitirlo, materialmente es un documento. Recordemos que documentos son todos aquellos medios en los cuales constan ciertos hechos, ciertas declaraciones y que puedan dar fe de algo. Yo sostengo que el auto de procesamiento no prueba nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Por un argumento que dio el abogado del Consejo de Defensa del Estado. El argumento es que esta es una decisión enteramente provisional, 278 bis, y lo leyó el colega diciendo que ese autoprocesamiento puede ser dejado sin efecto. Pero además no prueba nada porque ese auto de procesamiento no vale nada si no hay acusación que sea congruente y si no hay condena, incluso habiendo acusación. Tampoco tenemos nada que lo pruebe. Es como sostener en un juicio en donde fue formalizado Juan, en otro juicio, decir, mira, aquí está la formalización, listo, está acreditado el delito. Eso es lo mismo. Todos sabemos que la formalización de la investigación viene a sustituir el antiguo auto de procesamiento. Pero además, me dijeron, bueno, ¿cuál es la norma, la regla expresa, precisa? La verdad sea dicha, es bien interesante esta discusión porque nuestro antiguo Código de Procedimiento Penal contenía más reglas vinculadas a esto. Se refería al efecto de las sentencias de juicios civiles, dictadas en juicios civiles y efecto en procesos penales y viceversa.
Nuestro código también lo tiene en algunas partes, a propósito del abreviado, quizás. Entonces, si uno lee y quiere encontrar, no se podrá incorporar el autoprocesamiento, claro, no la va a encontrar, la regla. Por lo tanto, exige una interpretación sistemática. Las reglas que se pueden precisamente blandir en este caso son el artículo 178 y 179 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 1 y 13 del Código Procesal Penal, el 250 letra F, el 298, todos estos últimos también del Código Procesal Penal, y en el Código de Procedimiento Penal el artículo 3 y el párrafo aquel que dice sobre los efectos de la sentencia. Vuelvo a insistir, ¿está nominativamente la regla que no se puede blandir? No, no está. Pero ¿qué es lo que se puede extraer de todas las normas que yo he citado? Que los únicos documentos judiciales, porque este documento es una resolución judicial, no es cualquier documento, es una resolución judicial provisional respecto a la cual hay cosa juzgada formal, solo se pueden blandir en juicio como hechos indisputados y en forma relativa, vamos a decir, aquellas sentencias que son interlocutorias y que sirven y que ponen término al juicio, y aquellas sentencias que se denominan sentencias definitivas. Incluso yo me atrevería a decir más, solo las sentencias definitivas firmes. ¿Qué es el auto de procesamiento? El auto de procesamiento es una sentencia interlocutoria que no pone término al juicio. Algunos, recordemos, bueno, su propia denominación, auto de procesamiento, todos estamos de acuerdo en que no es un auto, sino que es una sentencia interlocutoria, pero de aquellas que sirven de base para el pronunciamiento de otra sentencia interlocutoria que ponga término al juicio o de una sentencia definitiva. En consecuencia, si se quiere sostener que el documento denominado auto de procesamiento, como lo dijo el abogado del Consejo de Defensa del Estado, es plena prueba, yo creo que esa es una afirmación antojadiza y equivocada desde el punto de vista del derecho, porque él lo reconoció, ese autoprocesamiento puede ser dejado sin efecto en cualquier momento. Puede que incluso no se llegue a sentencia condenatoria sobre el punto. ¿Qué es lo que ocurre? O la conclusión es que todo esto es súper anómalo, todo lo que está pasando. Es muy anómalo. Tener dos juicios diferenciados ante dos jurisdicciones diferentes, una de competencia ordinaria y otra de competencia especial. Pero además, aquí hay algo que también se puede esgrimir, que son las reglas de competencia. Está claro que el único tribunal competente para juzgar los hechos vinculados a la malversación es otro tribunal donde no se ha dictado sentencia definitiva, firme. Entonces, decir que basta el autoprocesamiento para acreditar o ser plena prueba, nos parece que no es admisible. Ya dijimos, por supuesto, que es inadmisible que se pretenda usar la declaración del señor Fuentealba prestada ya. Y además, por lo demás, no está firmada, sino que está extractada. Claro, se podrá decir, pero ¿cómo usted dice que lo que dice la ministra no es verdad? Sí, pero no cumple ni siquiera los requisitos de una declaración. La cita no cumple ni siquiera los requisitos de una declaración. Por cierto, también ya lo dijimos, que los testigos de allá vinieron a corroborar, me entiendo que todo lo dijo el Ministerio Público, que vinieron a corroborar esos testigos que están citados allá, aquí a este juicio, lo que dijeron allá, eso no es verdad. Ya pusimos el ejemplo del señor Hidalgo, que dijo otra cosa allá. Y también, por cierto, el señor Vázquez Undurraga. Es más, el señor Vázquez Undurraga, es importante esto porque se me había quedado en el tintero. El señor Vázquez Undurraga, en justicia militar, nunca habló de la entrega de los 25 millones de pesos, nunca, nunca. Pero además, porque fue confrontado con sus declaraciones prestadas ante la policía
para esta investigación, en este juicio, el señor Banco Nurraga nunca dijo nada sobre los 25 millones en esas declaraciones anteriores a este juicio. Nada. Entonces, si vamos a jugar a confrontar, bueno, creo que la conclusión es, no, si lo vamos a usar para confrontar, entonces la conclusión es, parece que se contraponen y hay que restarle valor a todas esas declaraciones que aquí se escriben como fundamento de una condena. Algo más sobre el delito de lavado de activos, yo ya he dicho algo, pero sobre la doctrina, ¿qué ha dicho sobre el ocultar y disimular? Se citó el libro del profesor Alberts Arévalo, el delito de lavado de activos y deberes positivos. El autor, Alberts, Pablo, dice en ese libro, el mismo que citó el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, dice que la disimulación exige una conducta complementaria o más intensa que el ocultamiento, la cual puede manifestarse como un engaño, un fraude, una astucia o la creación de falsos indicios. Eso es lo que dice Alberts en el mismo libro citado, de contrario. Aquí no voy a abundar, claramente no se usaron testaferros, no se crearon sociedades, no se transfirieron dinero a terceros, ni siquiera se acreditó cuál era el origen de los bienes. Respecto del bien jurídico protegido, el Consejo de Defensa del Estado dice que la malversación y el delito de lavado, dijo que la malversación y el lavado de activos son distintas conductas y protegen bienes jurídicos diferentes, es verdad. Y citando al Tribunal Constitucional, señaló que el delito de lavado de activos distorsiona el mercado financiero y afecta el orden público económico. Es curioso porque el señor fiscal señaló que aquí se había afectado por el delito de lavado de activos al fisco. O sea, el mismo bien jurídico que protege o que está al cual está orientado el delito base. O sea, ni siquiera hay acuerdo entre los acusadores respecto de este punto, porque es muy debatido, si yo no digo más que eso. Respecto de los indicios, ¿cuáles son los indicios que citó el Ministerio Público? Dijo que el primer indicio es que Juan Miguel Fuentealba es autor del delito base. No hay absolutamente ninguna posibilidad de afirmar eso con fundamento. No hay, no está acreditado. Lo que hay es, y vuelven al auto de procesamiento, se acreditó aquí, en este juicio, que el señor Fuentealba fuera autor de ese delito, tampoco. Solamente se acreditó que habían dineros que se asignaban a gastos reservados, que se entregaban al ejército, que se entregaban a la dirección de finanzas, que se repartían a la comandancia en jefe y se llegó a un señor que se llama Jorge Cortés, que él los aplicaba conforme las instrucciones. Pero dice que es autor del delito de malversación. Creemos que no. Ya hemos puesto de manifiesto que el auto de procesamiento incluso habla de una conducta distinta a de apropiarse, sino que habla de aplicación para fines diferentes. Entonces este indicio es falso, a nuestro modo de ver, no existe. Respecto de que existía conocimiento de doña Anita sobre el origen de los dineros, dice, existía conocimiento por parte de doña Anita María del origen de los dineros. Ya lo abordamos y dijimos, es imposible sostener aquello con racionalidad. Respecto a los viajes pagados con gastos reservados, ya abordamos largamente el tema de los viajes y solo queda o quedaría lo que la supuesta cena en París en que se le habrían entregado $2.000. Eso es lo único que queda. ¿Se acreditó que el señor Hidalgo viajó o recibió gastos reservados para ese viaje? Seguramente había una comisión de servicio, porque este caballero no se manda solo. Para poder viajar al extranjero, le tendrían que haber dado una comisión de servicio. No se acreditó. Además,
el hecho mismo del pago de la cena en París por $2.000, por estos supuestos $2.000, tampoco forma parte de la acusación. Respecto de los depósitos, los otros indicios son los depósitos en efectivo. Bueno, está claro, ha quedado suficientemente claro durante este juicio, incluso con los dichos de don Francisco del Valle, pero también con la demostración a través de habiendo confrontado a los policías, que las glosas de los bancos son equivocadas en muchas ocasiones. Las glosas de la TRACH, ya lo vimos ayer, son profundamente equivocadas. Y si eran equivocadas, lo que correspondía a los policías era averiguar en realidad a qué correspondía ese, o cómo se hizo, o a qué se refería ese depósito en efectivo o esos pagos. No se llamó a las personas que efectuaron esas operaciones. Es más, uno podría sostener, en términos resumidos, que todo aquello que hoy día se imputa como lavado para la policía no es lavado, sino que son dineros de origen desconocido y por justificar. Es más, tanto el perito Alfaro como el señor Escobedo, cuando fueron interrogados al respecto, dicen no podemos pronunciar si esto corresponde a dinero de gasto reservado. Respecto del término o el cambio abrupto del comportamiento financiero, ya vimos que en la primera etapa con Álvarez, el policía, se dijo que esto había un cambio de comportamiento una vez que asumió la comandancia en jefe, pero como él no investigó para atrás, se cayó el argumento. Y Escobedo tampoco lo investigó. Y después, en su alegación posterior, en su réplica, el señor fiscal dice, no, es que el comportamiento cambió a partir del 2014. Entonces, hay un cambio de comportamiento que serían señales de alerta de hechos posteriores a aquel que corresponde al periodo. La verdad, nos parece que no tiene asidero. Sobre la prueba indiciaria, y con esto entiendo, finalizar. El Ministerio Público citó una sentencia del Tribunal Supremo Español. Y además, respecto de la prueba, en general, habló de que la prueba directa no existe. No existe. Yo la verdad es que creo que hay una confusión terminológica por parte del señor fiscal que incluso se explica con el ejemplo que puso. Pero la confusión terminológica se refiere a que parece que él se quería aludir a la prueba completa o a la plena prueba. Porque la prueba directa, el primer autor que lo trató fue don Jeremy Bentham, el año 1823, y él hizo esta tipología, pruebas directas e indirectas. Y las indirectas refería a las que son las pruebas circunstanciales. El ejemplo que usó el señor fiscal fue, mire, acabamos de ver la semana pasada un video en donde se ve que una persona le dispara a otro. ¿Es posible probar el delito? Bueno, es que en realidad la prueba no está para probar delitos, la prueba está para probar hechos. Entonces yo creo que ahí arranca la raíz de la confusión terminológica. Sobre la prueba indiciaria voy a citar una sentencia del Tribunal Supremo Español en la Sala de lo Penal, sentencia 532 del 2019, del 4 de noviembre del 2019, considerando 18º. Así, la estructura de la prueba de indicios requiere al menos dos elementos fundamentales. A, la exigencia de un hecho o indicio base que debe estar plenamente acreditado. Plenamente acreditado. En este caso, el indicio sería la señal de alerta, que se está en sustancia ante los ojos de los persecutores. B, el juicio deductivo o de inferencia, donde el órgano jurisdiccional, a partir del hecho o indicio base, extrae la consecuencia de la realización del hecho punible por parte del acusado al quedar convencido a través de un discurso lógico racional de su culpabilidad. En el mismo, considerando, señala cuáles son las reglas
para estimar concurrente la prueba indiciaria. Dice el Tribunal Supremo Español: no pueden confundirse los indicios con sospechas. Los indicios deben ser probados y no con meras probabilidades de que el hecho haya ocurrido, como señala la acusación. El tribunal no puede no debe fundamentar el fallo en su simple y puro convencimiento subjetivo. Una condena solo podría darse ante una suma de indicios sólidos y concatenados. 3. La condena no puede fundarse en la creencia del tribunal en que los hechos ocurrieron como se relatan. Deben estar convencidos de que ocurren así. 4. Se exige al tribunal una adecuada motivación acerca de la concurrencia de los indicios y su relevancia probatoria. Así, en las operaciones deductivas deberán señalarse cuáles son los indicios probados, cómo se deduce ello la participación del acusado en el tipo penal, y establece ese mismo fallo los requisitos de la prueba indiciaria o elementos del requisito: una afirmación base o indicio, una afirmación consecuencia, un enlace lógico. Debe existir pluralidad de indicios. Esta pluralidad de indicios deben estar demostrados mediante prueba directa, lo dice el Tribunal Supremo Español, aquella prueba que se dice que no existe, de manera indispensable entre el hecho demostrado de indicio y el que se trata de deducir hay un enlace preciso, concreto y directo. El órgano judicial debe motivar la sentencia y deben aplicarse las máximas de experiencia. Si es así, esta sentencia es bastante larga, estamos convencidos que aquí no se dan los indicios, porque el indicio del cual se parte es las señales de alerta a las cuales aludió el policía Álvarez y en las cuales se asiló la alegación de los acusadores, particularmente el Consejo de Defensa del Estado, y dicen que ahí, en la señal de alerta, este comportamiento que, según el policía, configura un cambio de lo que pasaba antes, y no es verdad, esa afirmación no está demostrada, esa señal de alerta se transformó por arte de Billy Birloque, por arte de magia, en un indicio. Ni siquiera investigaron el origen de los dineros. Pero salgamos de España y volvamos a Chile. Voy a volver a la sentencia RIT 392-2023. Dice esta sentencia: en tal contexto se debe considerar que en el juicio oral el sostenedor de la acción penal para obtener una condena debe superar el estándar de la duda razonable, la cual se construye con la valoración de una multiplicidad de elementos que conduzcan a este nivel de certeza en el juzgador. Para ello es exigible al Poder Estatal que ejerce el ius puniendi y la rendición de pruebas sean directas, otra vez, indirectas o indiciarias. Ya vimos que las pruebas directas, indirectas o indiciarias tienen una diferenciación. Cada una de ellas va disminuyendo en su valor probatorio. Bueno, pero siempre más de una, que no solo haga verosímil el hecho, sino que inequívoca y razonablemente conduzcan al sentenciador a una condena. Opera aquí, entre otros, el principio de corroboración, incumplido por los policías, agrego yo. Esto es dotar de fuerza al argumento con nuevos datos distintos e independientes que apoyen la fuente de incriminación en la cual el persecutor suele sostener su hipótesis de condena. En otras palabras, si bien nuestro procedimiento de enjuiciamiento criminal establece un sistema de libertad de prueba, ello no significa que el sentenciador no esté sujeto a regla alguna. Pues como lo dice la norma del artículo 297, aquí él debe sujetarse a ciertas directrices en su valoración. Tales exigencias requieren una concreción de ciertas pautas. Por de lo contrario, se cae en el riesgo de fundar tal apreciación en intuiciones, sentimientos, creencias. Así, tratándose de la prueba indiciaria, el enjuiciador demandará la pluralidad de estos, su certeza y pertinencia, para luego, aplicando la lógica y las máximas de la experiencia, extraer de dichas premisas una conclusión que sea indiscutible o no entre en conflicto con otros hechos. Así las cosas, creemos que aquí, como ha sido esgrimido por parte del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, creemos que aquí no se puede condenar por indicios porque ni son múltiples, no están demostrados y no está corroborado que ese indicio tiene asidero. ¿Cuál es el indicio? El depósito en efectivo, que para los policías en sus informes eran de origen desconocido o no justificado, y aquí en el juicio se transformaron, por arte de no sabemos qué, en
en actos de lavado. Yo quiero finalizar, señoría, la alegación pidiendo nuevamente la absolución de doña Anita María Pinochet Rivec y don Juan Miguel Fuentealba por cuanto la labor probatoria del Ministerio Público ha sido insuficiente y de los acusadores del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado ha sido insuficiente, no ha logrado derribar la presunción de inocencia y la insuficiencia probatoria se ha demostrado ha estado vinculado no a inexistencia o a imposibilidad, ha estado vinculada a que no se hizo una investigación como lo exigían los hechos. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que los indicios esgrimidos puedan fundamentar una sentencia, porque entre otras cosas nos parece que son indicios incompletos, o sea, son menos que un indicio y se quedan en la sospecha, y por eso reiteramos la sentencia, que se dicte sentencia absolutoria tanto para don Juan Miguel como doña Anita María con expresa condena en consta. Muchas gracias. Bien, gracias. Ya estamos culminando este juicio. Escuchados los alegatos finales y las réplicas, corresponde que el tribunal les otorgue la palabra a los acusados. En primer término, me voy a dirigir a ustedes para explicarles de qué se trata esta intervención o esta posible intervención. La idea que está atrás de esto es otorgarle la palabra a quien está siendo juzgado para que le dé al tribunal sus últimas impresiones, sus últimas conclusiones y qué es lo que en el fondo le está pidiendo al tribunal antes de que éste delibere y llegue a una decisión. En este caso, ustedes han declarado en el juicio, han optado por renunciar a su derecho a guardar silencio y han tenido instancias en que han podido dar su versión de los hechos, han podido comentar incluso de la prueba, y eso lo ha efectuado además su defensa en sus alegatos finales. En ese sentido, entonces, explicarles que esto no es una nueva declaración, ¿ya? Esto es solamente sus últimas impresiones antes de que el tribunal pase a sesionar privadamente. Luego de eso, señalarles que la intención del tribunal es tomarse un tiempo antes de dar a conocer el veredicto. Entonces también necesitamos saber si ustedes tienen más o menos un pronóstico de cuánto tiempo se van a tomar si es que llegan a requerir hablar. Como les digo, ustedes conservan su derecho a guardar silencio. Esto no es una obligación, no tienen por qué decir palabras finales. Esto es solamente optativo. Y tomando en consideración lo que les dije anteriormente, hemos escuchado largamente a sus abogados respecto a las observaciones de la prueba, ustedes sobre sus versiones. Por lo tanto, esto es a modo de conclusión. Van a hacer uso de su derecho a guardar silencio. Primero preguntarles al micrófono si quieren decir algunas palabras o van a guardar silencio. En primer lugar, doña Anita María Pinochet Rivec. Voy a hacer uso de algunas palabras, últimas palabras, pero antes quisiera solicitarle 5 minutos. Y la duración de mis palabras no van a ser más de 10 minutos. Perfecto. Don Juan Miguel Fuentealba Poblete, la misma pregunta. Su señoría, sí voy a hacer uso de esta oportunidad de decir mis últimas palabras y estimo que no voy a demorar más de 17 minutos. Ya, de acuerdo. Fiscal, ¿usted necesita sesionar en el otro juicio? Ah, ya. Lo que usted Ah, perfecto. señale. Ya.
El tribunal va a hacer un receso y vamos a continuar el lunes a las 9 con las palabras finales y a continuación vamos a dar el veredicto. Eso es lo que necesita el tribunal porque evidentemente hay cosas que ya tenemos zanjadas, pero somos 3 juezas y tenemos que ponernos de acuerdo en todos los argumentos que vamos a dar. Por lo tanto, obviamente el plazo legal no alcanza para juicios de esta envergadura, que son 24 horas. Hemos estado en otros juicios además también esta semana, entonces tenemos que ir afinando detalles para la decisión. Y luego entonces de escuchar las palabras finales daríamos a conocer el veredicto. Volvemos el lunes. Su señoría, ¿Sí? ¿A las 9? una pregunta. Yo tengo una audiencia a las 2:30. Me imagino que esto se va a dilucidar antes, ¿no es cierto? Conforme a lo que Sí, ya nos están pronosticando de palabras finales, debiera ser. Gracias, sus señorías. Hasta el lunes, entonces. Gracias, a las 9.